Me llamo Mateo, y esta es la historia que descubrí sobre un misterio que nadie se ha atrevido a contar en voz alta, oculto en el siglo XIX español, en un tiempo que cambió para siempre el mundo, tal y como lo conocíamos. Todo empezó en un pequeño pueblo llamado Villaluz, en la provincia de Cádiz, donde crecí y aprendí que la historia no siempre es lo que nos cuentan en los libros. Corría el año 1835 cuando un extraño silencio se apoderó de ciertas regiones del sur. No era el silencio habitual del campo al atardecer, sino uno más profundo, una ausencia que se sentía en el aire, como si algo o alguien hubiera desaparecido sin dejar rastro. En la taberna del pueblo, donde se juntaban los hombres tras la jornada, se comentaba con miedo y susurros la extraña desolación que afectaba provincias enteras, como Huelva y parte de Andalucía, áreas fértiles y prósperas que de repente parecían vacías, como si un terrible mal las hubiera dejado desiertas. Recuerdo que, por aquel entonces, nadie hablaba claro. La explicación oficial era la epidemia de cólera que había azotado la región entre 1830 y 1831. Pero algo no encajaba. La gente del pueblo decía que el cólera no podía borrar de la noche a la mañana a miles de personas y que además las cifras que daban los oficiales no cuadraban con la realidad que ellos veían. Y yo, con mi curiosidad de niño, comencé a buscar respuestas donde nadie lo hacía. En los libros viejos, en las leyendas que contaban los abuelos y en las extrañas novelas que circulaban por las plazas, especialmente las de un escritor llamado Nicolás Gómez, que parecía conocer más de lo que decía entre líneas. Nicolás no era un escritor cualquiera. Sus novelas no eran fantasías para entretener, sino retratos crudos y realistas de una España que había cambiado para siempre, aunque nadie quisiera admitirlo. En su obra más famosa, Almas Perdidas, un hombre llamado Chinchilla recorría pueblos y compraba almas muertas, personas que en los papeles aún vivían, pero que en realidad habían desaparecido. Decían que era un timador, pero yo sospechaba que detrás de esa historia se escondía una verdad aún más oscura y profunda. La verdad es que, detrás de esas tierras abandonadas, había un vacío no solo de gente, sino de memoria. Como si alguien hubiera querido borrar lo que pasó. Y Nicolás, con sus relatos, era el único que se atrevía a contar lo que nadie quería escuchar. Por eso, decidí seguir sus pasos, leer entre líneas y desenterrar lo que el tiempo y el poder habían querido ocultar. Pero no podía hacerlo solo. Necesitaba conocer a personas que todavía recordaran esos tiempos, sobrevivientes de un mundo que parecía condenado al olvido. Y fue así como, una tarde de otoño, conocí a Isabel, una mujer de mirada intensa y vestida con un mantón de Manila que parecía esconder secretos antiguos. Su forma de caminar, firme pero delicada, y ese brillo en sus ojos me hicieron pensar que ella también guardaba respuestas. Isabel era descendiente de una familia de terratenientes que había perdido todo durante aquellos años oscuros. Sus zapatos de piel fina y sus pendientes de plata reflejaban un pasado de lujo y poder, ahora desvanecido. Me contó que la tierra ya no era la misma, que el clima había cambiado, y que la vida en el campo se había vuelto dura y casi inhumana. Pero lo más extraño era que nadie podía explicar por qué. Mientras ella me hablaba, sentí como el viento traía consigo el aroma a sal y tierra mojada, y recordé las historias que mi abuelo me contaba sobre noches en las que el cielo parecía llorar cenizas. ¿Qué había ocurrido realmente? ¿Una catástrofe natural? ¿Un castigo divino? ¿O algo más oscuro provocado por el hombre? Así empezó mi investigación, un viaje al corazón de un misterio que nadie quiere revelar, donde cada respuesta abre nuevas preguntas y donde la historia oficial se desmorona como un castillo de naipes. Y mientras Isabel y yo nos adentrábamos en este laberinto de secretos, no imaginábamos que lo que descubriríamos cambiaría para siempre nuestra forma de ver el pasado y el presente. Pero eso, amigo mío, es solo el principio. Porque en la sombra de Villaluz, una figura vigilaba cada paso que dábamos y sus intenciones no eran nada buenas. ¿Quién era? ¿Qué quería?
Y sobre todo, qué conexión tenía con el gran silencio que había caído sobre el siglo XIX español. El próximo capítulo lo revelará. Después de aquella primera charla con Isabel, supe que no podía quedarme en Villaluz esperando que las respuestas llegaran solas. Tenía que moverme, recorrer esas tierras desiertas que Nicolás Gómez describía en sus libros, aunque el camino me llevara a lugares donde la realidad parecía haberse detenido en el tiempo. Así que, con una mochila ligera y mi cuaderno de notas, partí hacia la comarca de la Janda, un territorio que, según los viejos mapas, había sido próspero antes de aquella misteriosa catástrofe. Nada más llegar, me encontré con un paisaje extraño. Campos que deberían estar llenos de vida, ahora cubiertos por una capa fina de polvo y rocas, y pueblos fantasmas donde apenas se veían señales de la presencia humana. En la plaza central de uno de esos pueblos, Barbate, me topé con don Manuel, un hombre de unos 70 años con un bigote blanco bien cuidado y ojos azules que parecían atravesar el alma. Vestía una camisa de lino arrugada y unos pantalones de pana que habían visto mejores días. Pero lo que más me llamó la atención fue su sombrero de ala ancha, que llevaba ligeramente ladeado, como si desafiar al sol fuera parte de su carácter. Don Manuel me recibió con cierta desconfianza, pero cuando le hablé de Nicolás Gómez y de las almas muertas, su semblante cambió. Me invitó a su casa, una modesta casona de paredes encaladas y vigas de madera oscura, donde el aire olía a tomillo seco y al recuerdo de tiempos mejores. Allí, entre tazas de café y fotos amarillentas, comenzó a contarme historias que parecían sacadas de un cuento de terror, aunque él las narraba con la seriedad de quien ha vivido para contarlas. Me habló de noches en las que el viento parecía traer susurros, como si la tierra misma llorara a sus hijos perdidos. Y me contó sobre una misteriosa niebla que cubría los campos durante semanas. Una niebla que nadie osaba atravesar por miedo a no regresar. Según don Manuel, después de esa niebla, muchas casas quedaban vacías, y los pocos que quedaban vivían con el temor constante de que la desaparición los alcanzara a ellos también. Mientras escuchaba, no podía evitar mirar a su esposa, Clara, que entraba y salía de la cocina con un vestido largo de algodón blanco, adornado con encajes delicados y un cinturón de cuero trenzado que resaltaba su figura esbelta. Sus manos, finas y cuidadas, sostenían una bandeja con bizcochos y una jarra de vino tinto de la región. Clara me lanzó una mirada amable, pero sus ojos reflejaban una tristeza profunda, como si llevara el peso de todas esas desapariciones en silencio. Intenté bromear para aliviar la tensión. Don Manuel, con tanta niebla y misterios, ¿no cree que debería vender entradas para un tour de misterio? Seguro que más de un turista se apunta. Él sonrió débilmente y me respondió, ojalá, joven, pero aquí la gente no busca diversión, busca respuestas que nadie quiere dar. Aquella noche, mientras me acomodaba en la humilde habitación que me ofrecieron, tuve la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad. Afuera, el viento silbaba entre los olivos, y en mi mente resonaban las palabras de don Manuel sobre la niebla y las almas perdidas. Sabía que ese era solo un pequeño fragmento del rompecabezas, pero también comprendí que cada paso me acercaba a un peligro que podía ser mucho más grande de lo que imaginaba. Al día siguiente, antes de partir, Clara se me acercó discretamente y me entregó un pequeño pañuelo bordado con las letras NG, las iniciales de Nicolás Gómez. Para que recuerdes que no estás solo en esto, susurró con voz temblorosa. En ese instante, comprendí que aquella investigación no solo afectaba al país, sino a personas que, como Isabel y Clara, llevaban en su alma las cicatrices de un pasado que alguien se empeñaba en enterrar. Mientras me alejaba de Barbat, la niebla comenzó a descender lentamente sobre el valle, envolviendo todo en un manto gris. Y en ese instante, una sombra fugaz cruzó el camino frente a mí, tan rápida que casi pensé que había sido producto de mi imaginación. Pero no lo fue. Alguien o algo vigilaba mi viaje, y yo aún no sabía si estaba para protegerme o para detenerme. El misterio se espesaba y la verdad, como aquella niebla, se hacía cada vez más impenetrable. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar?
Eso lo decidiría el destino. Pero una cosa tenía clara. Lo que había comenzado como una curiosidad, ya era una misión que podía cambiarlo todo. Y nadie, ni siquiera el emperador que una vez gobernó este país, podría detenerme. Pero, ¿quién era esa figura que vi en la penumbra? ¿Un aliado inesperado o un enemigo letal? La respuesta esperaba, oculta en la siguiente parada de este viaje sin retorno. El siguiente destino en mi búsqueda me llevó a la costa de Cádiz, a un pueblo llamado Sanlúcar de Barrameda, famoso por sus vinos y su puerto, aunque en esos años parecía un lugar atrapado entre el tiempo y el olvido. Allí, entre calles empedradas y casas encaladas, conocí a Lucía, una mujer que despertó en mí una mezcla de admiración y desconcierto. Lucía tenía unos 30 años, pero sus ojos oscuros y profundos parecían contener toda la historia de aquellas tierras. Su cabello negro caía en ondas suaves sobre sus hombros, y vestía un vestido de seda azul que se ceñía a su cintura con un cinturón de plata, reflejando la luz del sol de la tarde. Sus zapatos de tacón bajo, delicados pero gastados, indicaban que no era una mujer acostumbrada a la frivolidad, sino que caminaba por la vida con determinación y una pizca de misterio. Me encontré con ella en una pequeña bodega, donde el olor a uva fermentada y madera vieja impregnaba el ambiente. Lucía era la encargada de la bodega familiar, una responsabilidad que había asumido tras la desaparición de su padre y hermanos, víctimas de aquella época oscura. Al verme tomar notas y preguntar por la historia del pueblo, me miró con una sonrisa irónica y dijo, ¿otro curioso buscando fantasmas en los libros viejos? Aquí tenemos más de eso que de vino. No pude evitar reír con su comentario, y durante horas me habló de la vida en Sanlúcar antes y después de la catástrofe que nadie quería nombrar. Me contó que la tierra, una vez fértil y abundante, había cambiado su rostro. Antes los campos eran verdes y los olivos daban frutos sin falta. Ahora parece que la tierra se ha cansado de trabajar para nosotros, dijo mientras acariciaba un racimo de uvas maduras. Lo que más me sorprendió fue la historia que Lucía compartió sobre una antigua tradición que aún se mantenía en secreto. Cada año, durante la noche de San Juan, algunos habitantes del pueblo se reunían en la playa para encender hogueras y escribir en el aire nombres de personas desaparecidas, como una forma de mantener viva su memoria. Dicen que las almas vienen a bailar con el fuego, susurró, y sus ojos brillaron con una mezcla de fe y melancolía. Intenté bromear para aliviar la atmósfera. Si las almas vienen a bailar, espero que no tengan 2 pies izquierdos, que yo no soy muy buen bailarín. Lucía soltó una carcajada que iluminó la habitación, pero luego su rostro se tornó serio. No es un juego, Mateo. Aquí no se trata de supersticiones, sino de una verdad que el poder quiere enterrar. Al caer la noche, me invitó a acompañarla a la playa para presenciar aquella ceremonia. Allí, bajo un cielo estrellado y con la brisa del mar acariciando nuestras caras, vi cómo las llamas se elevaban y figuras invisibles parecían danzar en su resplandor. Lucía, con su vestido azul ondeando al viento y una rosa roja en el cabello, parecía una diosa antigua convocando recuerdos perdidos. Mientras observaba, comprendí que aquello no era solo una tradición, sino un acto de resistencia contra el olvido, un grito silencioso que desafiaba la fría censura de la historia oficial. Pero en medio de esa magia, sentí nuevamente la presencia de una sombra, una figura que observaba desde la oscuridad y que, esta vez, no se ocultó del todo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció entre las dunas, dejando tras de sí un suspiro que parecía un aviso. No busques más, Mateo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Pero yo no podía detenerme. La verdad estaba demasiado cerca, y cada paso que daba me hacía adentrarme más en un laberinto, donde la luz y la sombra se confundían. Lucía me miró con intensidad y dijo, si quieres seguir, prepárate. Lo que descubrirás no solo cambiará tu historia, sino también la nuestra. Su voz era una promesa y una advertencia al mismo tiempo. Mientras regresábamos al pueblo, bajo la luna creciente, supe que aquel encuentro marcaría un antes y un después en mi investigación. No solo había encontrado una aliada,
sino también un reflejo de la lucha por mantener viva una memoria que alguien poderoso intentaba borrar. Pero, ¿qué secretos ocultaba realmente esa sombra que nos vigilaba? ¿Era un centinela de la verdad o un emisario del olvido? La respuesta esperaba, silenciosa y peligrosa, en las profundidades de la tierra que una vez fue fértil y ahora yacía en misterio. Y yo estaba decidido a desenterrarla, aunque eso significara enfrentarme a fuerzas que ni siquiera podía imaginar. Los días siguientes me llevaron a recorrer las tierras de la provincia de Sevilla, en concreto a un pueblo llamado Carmona, donde las huellas del pasado parecían estar enterradas bajo siglos de historia y polvo. Carmona, con sus calles estrechas y empedradas, parecía un escenario detenido en el tiempo, donde cada piedra susurraba secretos olvidados. Allí conocí a don Rafael, un hombre de estatura imponente, con la piel curtida por el sol y el paso lento pero seguro. Vestía una chaqueta de pana marrón y un pañuelo al cuello que parecía haber heredado de sus antepasados. Su mirada, profunda y firme, me hizo sentir que estaba ante alguien que había visto más de lo que contaba. Don Rafael era el alcalde del pueblo, y a pesar de su posición, se mostraba reticente a hablar del pasado oscuro que pesaba sobre la región. Sin embargo, tras varias copas de Jerez y una conversación que se extendió hasta bien entrada la noche, comenzó a relatarme lo que pocos se atrevían a mencionar: el extraño éxodo que había vaciado aldeas enteras y el silencio impuesto por las autoridades para ocultar lo ocurrido. Me habló de la Noche del Viento, una tormenta brutal que, según la leyenda local, arrasó con las cosechas y los sembrados, dejando el suelo estéril y a las gentes sin sustento. Pero lo más inquietante era que, tras esa noche, muchos vecinos desaparecieron sin dejar rastro, como si el aire mismo se los hubiera tragado. Mientras escuchaba, no podía evitar fijarme en su hija, Carmen, que entraba y salía de la casa con un vestido rojo de algodón fino que realzaba su figura esbelta y elegante. Sus cabellos negros, recogidos en un moño discreto, dejaban entrever un cuello largo y delicado, adornado con un collar de perlas pequeñas que brillaban débilmente bajo la luz tenue. Carmen me lanzó una mirada que mezclaba curiosidad y cautela, como si supiera más de lo que decía. Intenté romper la tensión con un comentario. Don Rafael, con tanto viento y misterio, ¿no cree que debería construir un molino para aprovechar esas ráfagas? Podríamos hacer vino con energía eólica. Él sonrió por primera vez esa noche y replicó: Joven, aquí el viento no da energía, da miedo. Al día siguiente, Carmen y yo salimos a caminar por los alrededores del pueblo. Mientras avanzábamos entre olivos y campos secos, me mostró un antiguo pozo cubierto por una losa de piedra desgastada. Dicen que aquí empezó todo, explicó con voz baja. Antes de la Noche del Viento, este pozo nunca se secaba. Ahora es como si la tierra hubiera perdido su alma. Mientras observaba el pozo, sentí una presencia extraña, una mezcla de frío y calor que me recorrió la espalda. Carmen notó mi incomodidad y con una sonrisa pícara me dijo: No te asustes, Mateo. Aquí las almas perdidas son como el ajo en la cocina, invisibles, pero nunca faltan. Su tono ligero contrastaba con la seriedad de sus palabras, y en ese instante comprendí que la mezcla de humor y tragedia era la forma en que aquel pueblo enfrentaba su destino. Era una defensa contra el olvido, una manera de resistir sin rendirse. Pero justo cuando pensaba que podía relajarme, escuché un ruido detrás de unos arbustos. Al girarme no vi nada, salvo la sombra fugaz de alguien que desaparecía entre los árboles. ¿Era otro vigilante, como en Sanlúcar? ¿O alguien que quería impedir que siguiera cavando en el pasado? Carmen me apretó la mano y susurró: Aquí no estás solo, pero tampoco estás seguro. La verdad tiene guardianes, y no todos son amigos. Aquella advertencia quedó grabada en mi memoria mientras nos alejábamos del pozo, con el sol cayendo y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Sentí que cada paso me acercaba a un secreto que podía cambiarlo todo, pero también que la red que me atrapaba se cerraba lentamente. En Carmona, entre el viento y el silencio, comprendí que la historia que buscaba no era solo una tragedia de números y documentos, sino un drama humano, tejido con miedo,
pérdida y una lucha silenciosa por mantener viva la memoria. Sin embargo, justo cuando creía haber encontrado un aliado en don Rafael y Carmen, un mensaje anónimo llegó a mis manos esa misma noche. Detente o perderás más que la verdad. La tinta estaba fresca y las palabras, aunque breves, tenían el peso de una amenaza real. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Era un guardián del pasado o un verdugo del presente? Y lo más importante, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para descubrir lo que realmente ocurrió en aquella España olvidada? Las respuestas se ocultaban en la sombra, esperando el momento para salir a la luz, y yo estaba decidido a encontrarlas, aunque eso significara enfrentarme a los fantasmas más oscuros de la historia. El amanecer en Carmona llegó cubierto por un manto gris, como si el cielo mismo quisiera ocultar lo que la noche había dejado en suspenso. El mensaje anónimo pesaba en mi bolsillo y en mi mente, recordándome que mi búsqueda ya no era solo un juego de curiosidad, sino un camino peligroso donde cada paso podría ser el último. Decidí entonces visitar la biblioteca del pueblo, un edificio antiguo con estanterías de madera oscura y olor a polvo y tinta añeja. Allí esperaba encontrar registros, documentos o quizás alguna pista que iluminara aquel misterio que envolvía a las provincias del sur. La bibliotecaria, doña Pilar, era una mujer menuda, de cabello plateado recogido en un moño impecable, y unos ojos grises que parecían haber visto demasiadas historias guardadas entre libros. Con voz suave pero firme me advirtió: «Aquí se guarda más que libros, joven Mateo. Hay recuerdos que algunos quisieran que no se encuentren». Pese a su advertencia, me ayudó a buscar entre los archivos viejos. Encontramos mapas, censos y reportes oficiales, pero algo no encajaba. Los datos demográficos de la comarca eran fragmentarios, con décadas enteras sin registros o con cifras que parecían fabricadas. Mientras revisaba un pergamino amarillento, doña Pilar me contó en voz baja que, según relatos orales, hubo un tiempo en que la tierra misma cambió, como si una sombra invisible hubiera pasado por encima, llevándose vidas y esperanzas. Dicen que fue una catástrofe que nadie quiere nombrar, por miedo o por vergüenza, añadió con un suspiro. Al cerrar el archivo, sentí que alguien me observaba desde la puerta. Era un hombre alto, vestido con un abrigo oscuro y sombrero, cuya mirada penetrante me hizo estremecer. Sin mediar palabra, me dejó un paquete envuelto en tela y desapareció tan rápido como había llegado. Abrí el paquete con manos temblorosas y dentro encontré un cuaderno de notas, escrito a mano, con páginas repletas de datos, dibujos y relatos sobre la llamada Gran Desaparición, que había afectado a las provincias del sur en las décadas anteriores. El autor parecía un funcionario anónimo que había intentado recopilar la verdad antes de que todo se borrara. Entre las anotaciones había una frase que me heló la sangre. El suelo no solo se secó, sino que la vida fue absorbida por un vacío invisible. No fue una enfermedad, sino un desastre silencioso, un castigo que el poder ocultó bajo capas de mentiras. Mientras leía, doña Pilar se acercó y, con voz temblorosa, me dijo: «Cuidado, Mateo. La verdad que buscas no solo amenaza al pasado, sino también al presente. Hay quienes prefieren que olvidemos, que sigamos viviendo en esta mentira dulce y cómoda». Intenté bromear para aligerar la tensión. Pues si la verdad es tan peligrosa, creo que voy a necesitar un chaleco antibalas en vez de este abrigo. Ella sonrió débilmente, pero sus ojos nunca dejaron de ser serios. Aquella tarde, el viento en Carmona susurraba secretos que solo unos pocos estaban dispuestos a escuchar. Sabía que había dado un paso más cerca de desentrañar el misterio, pero también que la red de sombras que me rodeaba se estrechaba. No era solo la historia la que estaba en juego, sino mi propia seguridad. Al salir de la biblioteca, la plaza estaba vacía, y una sensación inquietante me invadió. En un banco, alguien había dejado una rosa negra, marchita, con una nota que decía: «El pasado tiene dientes. No dejes que te muerda». Supe entonces que no estaba solo, y que la batalla por la verdad apenas comenzaba. ¿Quién enviaba esas advertencias? ¿Serían amigos disfrazados o enemigos acechando en la penumbra? Y, sobre todo, ¿qué precio estaba dispuesto a pagar
para que la historia, esa historia olvidada y prohibida, viera la luz al fin. Aquella noche la oscuridad de Carmona se volvió aún más densa, como si el cielo y la tierra conspiraran para envolverme en un manto de secretos y sombras. Volví a la posada donde me alojaba, una antigua casona con vigas de madera y ventanas que crujían al compás del viento. Y mientras encendía una lámpara de aceite, sentí que alguien me observaba desde el umbral. Era Carmen, la hija de don Rafael, que apareció sin hacer ruido, vestida con un camisón de lino blanco que parecía flotar a su alrededor, y unos pendientes de plata que tintineaban suavemente con cada movimiento. Sus ojos negros brillaban con una mezcla de determinación y miedo, y su voz, apenas un susurro, rompió el silencio. Mateo, hay cosas que no entiendes aún, pero estás jugando con fuego. Ven conmigo, tengo algo que mostrarte. Sin pensarlo dos veces, la seguí por callejones estrechos y empedrados hasta llegar a una antigua capilla abandonada en las afueras del pueblo. La puerta de madera estaba cubierta de musgo y grafitis, pero Carmen la abrió con una llave oxidada que colgaba de un cordón alrededor de su cuello. Dentro, la luz de la luna se filtraba por vitrales rotos, dibujando sombras danzantes en las paredes desconchadas. En el centro de la capilla, sobre un altar cubierto de polvo, había una caja de madera adornada con símbolos extraños y una inscripción en latín que decía Memoria et Veritas, memoria y verdad. Carmen abrió la caja con cuidado y sacó un conjunto de cartas amarillentas y fotografías en blanco y negro. Esto es lo que nadie quiere que conozcas, dijo mientras me entregaba una carta fechada en 1842. Al leerla, descubrí que hablaba de experimentos secretos realizados en la región, relacionados con cambios climáticos repentinos y desapariciones masivas. Hablaba de un proyecto sombra que buscaba modificar la Tierra misma, pero cuyo fracaso había provocado la catástrofe que ahora intentaban ocultar. Mientras mis ojos recorrían esas palabras, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Carmen, con voz quebrada, confesó: «Mi familia sabe más de lo que aparenta. Fuimos testigos y cómplices involuntarios. Ahora somos guardianes de una verdad que puede destruirlo todo». Intenté bromear para aliviar la tensión. «Bueno, al menos ya tenemos una historia para una novela de terror o un buen guión para una serie». Carmen rió suavemente, pero sus ojos no perdieron la gravedad del momento. De repente, un ruido en la entrada nos sobresaltó. Alguien estaba intentando entrar. Carmen me lanzó una mirada rápida y susurró: «Es hora de desaparecer». Salimos por una puerta trasera que daba a un sendero entre olivos, corriendo bajo la luna hasta llegar a un lugar seguro. Mientras nos recuperábamos, comprendí que aquel proyecto sombra no era solo un rumor, sino una realidad oculta que explicaba la desaparición de miles y el silencio impuesto por las autoridades. Pero lo más inquietante fue la pregunta que Carmen pronunció con voz baja. «¿Crees que alguien nos está siguiendo desde hace tiempo?». Miré hacia las sombras que nos rodeaban, y por un instante juraría haber visto una figura vestida de negro, con un sombrero de ala ancha, observándonos desde la distancia. Una sonrisa fría cruzó mi rostro. La verdad estaba cerca, pero también el peligro. Y mientras la capilla quedaba atrás, con sus secretos y sus voces mudas, supe que no había vuelta atrás. Aquello no era solo una investigación, era una lucha por traer la memoria a la luz, contra un olvido impuesto con mano de hierro. Pero ¿quiénes eran los responsables de aquel proyecto sombra? ¿Y qué precio estarían dispuestos a pagar para que ese pasado siguiera enterrado? La respuesta aguardaba en las páginas ocultas de la historia, y yo estaba decidido a encontrarlas, aunque eso significara enfrentarme a la oscuridad más profunda. El amanecer en Carmona trajo consigo una niebla espesa que cubría las calles como un velo de misterio, y yo sentía que aquella bruma no solo ocultaba la ciudad, sino también las verdades que buscaba con tanto empeño. Al despertar, Carmen ya no estaba en la habitación. En su lugar había una nota escrita con su pulcra caligrafía: «Confía en mí, volveremos a encontrarnos, pero ahora debes ir a Sevilla. Allí encontrarás a quien guarda la clave». Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, emprendí el viaje hacia Sevilla, la ciudad que en aquel siglo XIX
era un hervidero de cultura, poder y secretos. La capital andaluza me recibió con su bullicio, sus callejuelas laberínticas y el aroma a azahar mezclado con el humo de las chimeneas. Buscando esa clave que Carmen me mencionaba, terminé en una vieja librería oculta en un callejón cercano a la Plaza Nueva. La librería, llamada El Espejo Roto, estaba regentada por don Esteban, un hombre de mirada penetrante y barba entrecana, que me recibió con una mezcla de sorpresa y cautela. Don Esteban no era un librero común. Sus conocimientos sobre la historia oficial eran profundos, pero lo que realmente lo distinguía era su acceso a documentos prohibidos y a testimonios ocultos. Tras escuchar mi relato y mostrarle el cuaderno y las cartas que había encontrado, asintió lentamente y me dijo: «Lo que buscas no es solo un misterio local, Mateo. Es un entramado que afecta a toda España y más allá. La gran desaparición fue solo la punta del iceberg». Me condujo a una habitación trasera, donde sobre una mesa descansaban mapas antiguos, fotografías y recortes de prensa de la época. Entre ellos, un retrato de un hombre con uniforme militar, de mirada fría y severa, el general Ramón de la Vega. Don Esteban explicó que de la Vega había sido uno de los encargados de supervisar las operaciones en las provincias afectadas, y que muchos documentos relacionados con su gestión habían sido sistemáticamente destruidos o clasificados como secretos de Estado. Mientras examinaba los papeles, noté que entre ellos había un diario de un oficial que hablaba de experimentos con modificaciones atmosféricas y proyectos para controlar el clima. Algo inaudito para la época. La idea de que se hubiera intentado manipular la naturaleza y que aquello hubiera desencadenado la catástrofe me heló la sangre. Intenté bromear para aliviar la tensión. Parece que en el siglo XIX ya querían inventar el aire acondicionado global, pero les salió el tiro por la culata. Don Esteban rió con amargura y añadió: «Más bien hicieron que la naturaleza les devolviera la factura, y muy cara». De pronto la puerta se entreabrió y una mujer entró sin llamar, vestida con un abrigo negro y un sombrero de ala ancha, que ocultaba parcialmente su rostro. Su voz era cálida y segura. «Si queréis sobrevivir, dejad de buscar respuestas donde solo hay peligros». Era Isabel, la mujer que conocí en Villaluz, y su presencia inesperada me hizo comprender que aquel misterio estaba más conectado de lo que imaginaba. «He venido a advertirte, Mateo», dijo mientras sus ojos destellaban bajo la sombra del sombrero. «Hay fuerzas poderosas que no toleran que la verdad salga a la luz. Pero también hay quienes luchan para protegerla, aunque el precio sea alto». La tensión en la habitación era palpable, y sentí que estaba en el centro de un juego mucho más grande que mis sospechas iniciales. La búsqueda de respuestas se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal. Mientras Isabel se quitaba el sombrero y me miraba fijamente, una pregunta rondaba mi cabeza: ¿a quién podía realmente confiar? ¿Quién era amigo y quién enemigo en aquella red de secretos y silencios? Y justo cuando intentaba ordenar mis pensamientos, don Esteban susurró: «La próxima pieza a mover está en Cádiz. Allí, en la vieja estación de tren, se oculta algo que cambiará para siempre esta historia». Y así, con el corazón latiendo al ritmo del peligro y la esperanza, supe que debía seguir adelante, aunque el camino estuviera sembrado de sombras y trampas. Pero, ¿qué encontraría en Cádiz? ¿Y estaría preparado para enfrentarlo? El destino, como siempre, guardaba sus cartas para el momento justo. El viaje a Cádiz fue rápido pero tenso. Cada kilómetro que avanzaba sentía que la sombra que me seguía se hacía más pesada, como si alguien vigilara cada uno de mis movimientos. La vieja estación de tren, un edificio imponente de ladrillo rojo y hierro forjado, parecía abandonada, aunque bajo su fachada de polvo y óxido se escondían secretos que solo unos pocos conocían. Al llegar, me encontré con Esteban, que había llegado antes para preparar el terreno. Juntos exploramos los rincones oscuros del lugar, las salas de espera vacías, los andenes cubiertos de hojas secas y las oficinas donde el tiempo parecía haberse detenido hacía décadas. Fue en una sala de archivos subterránea donde descubrimos un compartimento secreto, oculto detrás de una pared falsa. Dentro había documentos,
fotografías y un mapa desgastado que señalaba varias ubicaciones a lo largo de la costa andaluza, acompañadas de anotaciones en tinta roja que hablaban de zonas afectadas y experimentos climáticos. Entre esos papeles apareció una carta firmada por un tal coronel, Joaquín Salazar, que hablaba de un proyecto llamado La Niebla Eterna y alertaba sobre sus consecuencias catastróficas. Mientras examinaba la carta, sentí una presencia tras de mí. Al girarme vi a una mujer que no había esperado encontrar. Lucía, la encargada de la bodega en Sanlúcar, con su vestido azul ondeando levemente y los ojos llenos de determinación. «No debería estar aquí», dijo con voz firme, «pero no puedo permitir que sigas solo. Esto es más grande de lo que piensas». Lucía me explicó que la niebla eterna era un experimento para controlar el clima y proteger las cosechas, pero que algo salió terriblemente mal, provocando la desaparición masiva de habitantes y el cambio irreversible en el paisaje. Además, había un grupo de personas poderosas que se encargaba de ocultar toda evidencia, dispuestos a todo para mantener el secreto. Intenté bromear para romper la tensión. ¿Y qué? ¿Ahora vamos a tener que enfrentar a un ejército de hombres de negro con capotes y sombreros? Lucía me lanzó una sonrisa irónica. Peor, son invisibles y están en todas partes. Mientras hablábamos, las luces de la estación parpadearon y un fuerte golpe resonó en el exterior. Salimos corriendo hacia el andén y vimos una silueta que desaparecía entre la niebla que comenzaba a descender, espesa y fría, como un presagio. Lucía me tomó del brazo y dijo, «Nos están advirtiendo que paremos, pero no podemos. La verdad está allí fuera, oculta bajo capas de mentiras y miedo. Y en ese instante, comprendí que no solo buscábamos respuestas, sino que estábamos luchando contra un poder que controlaba la historia y el presente, con aliados inesperados y enemigos invisibles». Mientras la niebla cubría la estación, una voz distante susurró mi nombre y supe que la siguiente pieza del misterio estaba más cerca de lo que imaginaba, aunque el precio por conocerla podría ser demasiado alto. ¿Quién me llamaba desde la oscuridad? ¿Era un amigo o una trampa mortal? La respuesta esperaba, oculta entre la bruma, lista para revelarse en el momento más inesperado. La niebla en la estación de Cádiz se espesaba con cada instante, envolviéndonos en un silencio inquietante, roto solo por el eco lejano de un tren que parecía no llegar nunca. Lucía y yo nos aferrábamos a la esperanza de encontrar respuestas, aunque la sensación de ser observados crecía con fuerza, como un peso invisible que oprimía el pecho. De repente, una figura emergió de la bruma. Un hombre de mediana edad, con abrigo oscuro y gafas redondas que reflejaban la débil luz de las farolas. Su voz era grave y pausada cuando nos habló. «Os estaba esperando. Soy Marcos, historiador y guardián de una verdad que pocos conocen». Marcos nos condujo a un túnel oculto bajo la estación, donde un grupo reducido de personas se reunía en secreto. Allí, entre mapas antiguos, pergaminos y fotografías, nos revelaron documentos nunca antes vistos que detallaban el alcance real de la catástrofe conocida como la Gran Desaparición. Según los archivos, el experimento Niebla Eterna había sido un intento desesperado del gobierno para controlar las condiciones climáticas y asegurar las cosechas en un país golpeado por crisis y malas cosechas. Pero el proyecto había fracasado estrepitosamente, provocando cambios drásticos en el clima, la infertilidad de las tierras y la desaparición masiva de poblaciones enteras, especialmente en el sur. Mientras Marcos explicaba, pude fijarme en una mujer sentada en un rincón, vestida con un elegante vestido negro de encaje que dejaba entrever su piel clara y tersa, y unos zapatos de tacón que resonaban suavemente cuando se movía. Su mirada era penetrante, y un collar de ónix adornaba su cuello, dándole un aire de misterio y poder. Era Isabel, quien nos había acompañado en momentos clave de la investigación. Con voz firme nos advirtió: «Lo que aquí descubráis no debe salir de este lugar. Hay fuerzas que harán todo lo posible para silenciaros». Intenté bromear para aliviar la tensión. Parece que hemos entrado en la peor reunión secreta de la historia. ¿Alguien ha traído café o al menos unas tapas? Isabel sonrió levemente, pero su expresión volvió a la seriedad. «No hay tiempo para bromas.
El tiempo se acaba, y la verdad debe salir, aunque nos cueste todo. En ese instante, un temblor sacudió el túnel, y las luces parpadearon. Un ruido metálico resonó detrás de nosotros. Alguien o algo se acercaba. Marcos susurró: «Nos han descubierto. Preparad todo». Esto apenas comienza. El grupo se dispersó rápidamente, y mientras corríamos por los oscuros pasillos, comprendí que estábamos en el epicentro de una conspiración que había marcado el destino de toda una nación. La historia que nos habían contado era solo una cortina de humo que ocultaba una verdad demasiado terrible para ser aceptada. Mientras escapábamos hacia la salida, una pregunta latía con fuerza en mi mente. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Un alto mando militar? ¿El propio gobierno? ¿O algo aún más oscuro y oculto? Y, lo más inquietante, ¿qué precio tendríamos que pagar para que la verdad no se perdiera en la niebla eterna que cubría nuestro pasado? El destino nos esperaba afuera, en la fría madrugada, listo para revelar el último secreto que pondría punto y aparte a esta historia, o abriría la puerta a un misterio aún mayor. La fría brisa de la madrugada nos recibió al salir del túnel, mezclándose con el aroma salino del mar cercano. El cielo comenzaba a clarear, tiñendo de rosa y naranja las olas que rompían contra el puerto de Cádiz. Pero aquella belleza natural contrastaba con el peso que llevaba en el pecho. Habíamos dado un paso decisivo hacia la verdad, pero también hacia un peligro aún mayor. Isabel, Lucía, Marcos y yo nos refugiamos en una antigua casona cercana, donde por fin pudimos detenernos a respirar y ordenar las piezas del rompecabezas. Sobre la mesa, los documentos revelaban que la catástrofe del siglo XIX no fue un accidente, sino el resultado de un experimento militar secreto, autorizado por las más altas esferas del poder, con la intención de modificar el clima para asegurar la prosperidad del Imperio Español. Pero el experimento, conocido como Proyecto Olvido, había salido mal. La tierra se enfermó, las almas desaparecieron, y las provincias del sur quedaron desiertas. Para evitar el pánico y proteger la imagen del Estado, se instauró un silencio absoluto, una censura feroz y una campaña de desinformación que borró del mapa décadas enteras de historia. Mientras repasábamos los nombres y fechas, Isabel se acercó a la ventana, envuelta en su vestido negro de encaje que acariciaba su figura con una sensualidad contenida, y dijo con voz grave: «El emperador de entonces, don Fernando VII, no solo permitió esto, sino que ordenó que se suprimiera cualquier rastro. Nicolás Gómez, el escritor, fue su instrumento para anestesiar a la sociedad con humor y sátira, desviando la atención de la tragedia real». Lucía, con su vestido azul y mirada firme, añadió: «Y esa memoria perdida es la que aún hoy lucha por salir. Por eso hay quienes nos persiguen, quienes quieren mantener el olvido eterno». Intenté bromear para romper la tensión, pues si esta historia fuera una novela, tendría más giros que una telenovela. Ellas sonrieron, pero sabían que la broma era solo un refugio momentáneo. De pronto, un golpe seco resonó en la puerta. Todos nos quedamos helados. Una voz grave y autoritaria se escuchó desde el otro lado. «Sabemos que están ahí. Entreguen todo y no habrá consecuencias». Sabíamos que la batalla final había llegado. Sin embargo, mientras el miedo se mezclaba con la adrenalina, comprendí que esta era solo la primera página de un nuevo capítulo. El misterio del siglo XIX no solo había sido ocultado, sino que ahora amenazaba con desbordarse y cambiarlo todo. Con una mirada decidida, me giré hacia mis compañeros y dije: «No podemos dejar que el olvido gane. La verdad tiene que salir, cueste lo que cueste». Fuera en la penumbra, la silueta de un hombre con sombrero de ala ancha se perfilaba contra la luz del amanecer, observándonos con frialdad. ¿Un enemigo? ¿Un guardián de secretos? Solo el tiempo lo diría. Y así, con el eco de la amenaza resonando en las paredes, terminó esta historia. O tal vez apenas comenzaba. Porque en las sombras del pasado, siempre hay misterios esperando ser desenterrados. Y yo estaré allí para encontrarlos.